Imagina esta escena por un momento. Es el año 1870. Una mujer pierde a su esposo inesperadamente. Su mundo se derrumba en un instante. Pero en lugar de recibir apoyo y consuelo, la sociedad le impone una serie de reglas estrictas. Debe vestirse de negro absoluto por los próximos 2 años. No puede asistir a eventos sociales. No puede reír ni disfrutar. Y si es joven, cualquier intento de volver a casarse será visto como un acto de traición. Mientras tanto, un hombre que ha perdido a su esposa solo lleva un brazalete negro por unos meses y es alentado a encontrar una nueva esposa cuanto antes. ¿Te parece justo? Pues a mí no. Desde hace siglos, el luto ha sido una forma de opresión para las mujeres. Se convirtió en un mecanismo de control que dictaba cómo debía comportarse, qué podía vestir y cuánto tiempo debía de sufrir antes de poder rehacer sus vidas. Pero, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Cómo y por qué el luto se convirtió en una prisión para las mujeres? En este vídeo exploraremos la historia de cómo el duelo ha sido utilizado para someter a las mujeres desde la Edad Media hasta la época victoriana y mucho más allá. Sin embargo, paradójicamente, en la antigüedad el luto era bastante menos restrictivo. Curioso, ¿verdad? Por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, las mujeres expresaban el luto con llantos y rituales, pero en estos rituales estaban todos implicados, hombres y mujeres. Ellas a menudo sí que eran las encargadas de llorar, lo que ahora llamamos plañideras, y organizar los funerales. Pero no había normas estrictas sobre cuánto tiempo debía guardar el luto, ni siquiera se cambiaba la vestimenta. Pero en la Edad Media todo cambió. El luto pasó de ser un proceso natural a convertirse en un código obligatorio, especialmente para las mujeres. Y esto no fue casualidad. Fue la consecuencia de la enorme influencia de la Iglesia Católica que poco a poco impuso sus valores en la vida cotidiana. La Iglesia veía a la mujer como un ser frágil, débil, siempre en riesgo de caer en la tentación. Y una mujer que quedaba viuda era, para ellos, una mujer muy peligrosa. ¿Y por qué? Pues porque ya no tenía un esposo que la guiara, que la protegiera, que la controlara. Si la viuda era joven, más peligroso aún, podía enamorarse otra vez, elegir a un hombre por deseo y no por conveniencia. Y eso, en una sociedad donde los matrimonios eran pactos económicos y familiares, era completamente impensable. Así que la Iglesia encontró la forma adecuada para domar a las mujeres. A partir de la Edad Media, ser viuda significaba ser invisible. La mujer debía vestir de negro, cubrirse con velos, evitar cualquier contacto con los hombres. Se esperaba que llevara una vida austera, alejada de las fiestas, los mercados y los eventos sociales. Algunas viudas eran forzadas a ingresar en conventos. Otras eran presionadas para casarse con un pariente de su esposo fallecido, asegurando así que la herencia se quedara en la familia. Si tenía hijos varones, no podía administrar sus propios bienes. Todo quedaba en manos de un tutor masculino hasta que el hijo fuera mayor de edad. Y si no tenía hijos, peor. Sus tierras pasaban a ser propiedad de la familia del esposo. En pocas palabras, una mujer viuda no tenía derecho a una vida nueva. Para ellas, el luto no era solo tristeza, era un símbolo de sumisión. Mientras tanto, un hombre que enviudaba podía seguir adelante sin restricciones. No tenía que vestir de negro. Tan solo si quería podía usar un brazalete negro. No tenía que recluirse. Y si decidía volver a casarse, no solo no estaba mal visto, sino que además era recomendado. El luto, entonces, se convirtió en un arma,
un castigo disfrazado de respeto. Pero lo peor aún estaba por venir, porque siglos después, en la época victoriana, el luto se transformó en algo aún mucho más rígido, una verdadera prisión para las mujeres. En la Edad Media el luto ya era una imposición social para las mujeres, pero en la época victoriana, el siglo XIX, esa imposición se volvió un arte, un deber, un espectáculo. La sociedad victoriana estaba obsesionada con la muerte. ¿Y por qué esta obsesión con la muerte? Pues debido a las altas tasas de mortalidad, enfermedades infecciosas y peligros laborales. La muerte formaba parte de la vida cotidiana. Las familias perdían constantemente a seres queridos, lo que llevó a una cultura del duelo muy estructurada. Claro, yo me pregunto, y seguro que tú también, ¿y a qué se debía esta alta mortalidad? Y aunque nos salgamos por un momento del tema principal, creo que es interesante saber qué es lo que pasaba. La mortalidad era alta debido a varias razones. Había llegado la época industrial. Las condiciones de vida eran insalubres, con barrios superpoblados, falta de alcantarillado y agua potable contaminada. Las enfermedades infecciosas como el cólera, la tuberculosis y el tifus se propagaban fácilmente, afectando a toda la población. La mortalidad infantil era altísima, con casi el 50% de los niños muriendo antes de los 5 años debido a las infecciones y la desnutrición. Además, las condiciones laborales eran extremas, con jornadas de hasta 16 horas en fábricas peligrosas y sin medidas de seguridad. La medicina era poco avanzada, sin antibióticos ni vacunas para muchas enfermedades. Los hospitales eran focos de infección y la falta de higiene en cirugías aumentaba las muertes. Había una falta de nutrición y deficiencia de vitaminas que debilitaban la salud de la población. Pues bien, una vez explicado esto, vamos de nuevo al tema que nos ocupa hoy, que es el luto. Además de estas causas de mortalidad, otro de los motivos que llevó a estas normas tan rígidas en el luto fue la propia reina Victoria, que convirtió el luto en una forma de vida. Cuando el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, murió en 1861, la reina vistió de negro por el resto de su vida, durante 40 años, ni más ni menos. Su habitación permaneció intacta, como si su esposo aún estuviera allí. Cada día los sirvientes colocaban la ropa de Alberto en la cama, como si en cualquier momento fuera a regresar. Y, claro, lo que hacía la reina, lo hacía la sociedad. Así que el luto se convirtió en un ritual detallado, medido, estructurado en normas que las mujeres debían seguir sin cuestionar. Perder a un esposo en la época victoriana significaba más que llorar su ausencia, significaba desaparecer. Desde el momento en que un hombre moría, su esposa ya no era vista como una mujer, sino como una viuda. Y una viuda tenía que convertirse en una sombra, un reflejo oscuro de lo que había sido. Y lo primero que debía hacer era cambiar su ropa. El negro no era una elección, era un deber. Y no cualquier negro, sino uno opaco, sin brillo, sin encaje, sin adorno. Vamos, un uniforme de la tristeza. Se esperaba que la viuda vistiera de negro riguroso durante al menos un año y un día. Y durante ese tiempo la tela debía ser pesada, sofocante. Y aunque fuera verano, aunque el calor la hiciera desmayarse, no había excepción. Las mujeres debían sufrir su pérdida hasta en la piel. Y no solo la ropa importaba, también la cara. Si una viuda salía a la calle, debía cubrirse con un velo negro. Un velo que tapara su rostro por completo. Se le llamaba velo de luto. Y no era opcional, porque ver el rostro de una viuda era incómodo. Podía hacer que la gente pensara en la muerte, vamos, en su propio destino,
así que lo mejor era que su rostro desapareciera tras la tela. Pero el luto no terminaba con la vestimenta, se extendía a cada rincón de su vida. Su casa debía reflejar su dolor. Se cubrían espejos con telas negras, porque había una superstición. Si alguien veía su reflejo en un espejo tras una muerte, podría ser el siguiente en morir. Los relojes se detenían a la hora exacta de la muerte, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en ese momento. Las cortinas se cerraban, los muebles se tapaban, la casa entera entraba en duelo. Las viudas no solo vestían de negro, vivían en negro. Pero las reglas no terminaban ahí. Durante el primer año de luto no podían asistir a fiestas, teatros ni reuniones, ni siquiera bodas familiares. La única excepción eran los funerales. Si usaban joyas debían de ser especiales, hechas con el cabello del esposo fallecido. Esto era una costumbre muy de la época victoriana, cortar mechones del difunto y trenzarlos en broches, anillos o collares. Vamos, una forma de llevarlos siempre con ellas. Y por supuesto volver a casarse era impensable, al menos todavía. Se esperaba que una viuda esperara al menos 2 años antes de que ni siquiera considerara la idea de volver a casarse. Y si lo hacía antes, la sociedad la castigaba, porque si una mujer podía volver a amar tan pronto, quizás nunca había amado de verdad. Pero estas reglas, como siempre, solo se aplicaban a las mujeres. Los hombres no vestían de negro en absoluto, solo llevaban, como hemos dicho anteriormente, un brazalete negro en la manga, un pequeño recordatorio simbólico. No se les prohibía salir, ni disfrutar, ni rehacer su vida. Si decidían casarse pocos meses después, la sociedad no los juzgaba, al contrario, los alentaba. Y decían cosas como: necesita una esposa que lo cuide, los niños necesitan una madre. Así que los hombres seguían con su vida. Las mujeres, en cambio, quedaban atrapadas en el luto. Y cuidado, que todo esto no es tan lejano. Yo nací en 1965 y recuerdo algunas cosas que no están tan alejadas de lo que venimos contando. Recuerdo, por ejemplo, una foto de mi madre, de esas en blanco y negro, donde ella con 14 años, estaba de luto riguroso. Llevaba incluso el velo negro, porque había fallecido su padre, es decir, mi abuelo. Ella me contó que mantuvo el luto durante 1 año. Luego, más adelante en el tiempo, más o menos sobre el 1978, murió mi abuela. Y yo vi a mi madre de negro durante 1 año. Y recuerdo también, en casa no se podía poner la televisión, la radio, música o cualquier cosa que no significara dolor. Tampoco podías ir a ningún tipo de evento. Y por otro lado, también recuerdo una vecina que siempre, lo que se dice siempre, la vi de luto. Y es que en su caso se iban encadenando unas muertes con otras, de familiares diversos, con lo cual su luto fue perpetuo. Pero es cierto que en el siglo XX marcó un cambio radical en la forma en la que las mujeres vivían el luto. Pero claro, los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Durante las primeras décadas del siglo XX todavía quedaban rastros de aquella mentalidad oscura en la que el luto femenino era una obligación y no una elección. A principios del siglo XX llega la Primera Guerra Mundial y esto cambió las reglas del juego. Millones de hombres murieron en el frente y de un día para otro Europa se llenó de viudas. Eran tantas que ya no era posible imponer las mismas normas de antes. Muchas tenían que trabajar porque habían perdido a sus esposos y no podían permitirse desaparecer de la sociedad por años. No había tiempo para vestirse de negro ni recluirse, con lo cual el luto empezó a verse como algo anticuado. Ya no era necesario vestir de negro. Las mujeres que enviudaban eran más libres de decidir cómo llevar su duelo, y con la Segunda Guerra Mundial esta tendencia se consolidó. Las reglas de vestimenta desaparecieron casi por completo.
el negro ya no era obligatorio. El luto pasó a ser una decisión personal. Pero, aunque en Occidente las normas del luto se habían relajado, en otros lugares del mundo la historia era diferente, desgraciadamente en algunos países aún a día de hoy. En resumen, durante siglos el luto fue una condena para las mujeres, una cárcel de normas, telas negras y silencios impuestos. Los hombres seguían adelante, las mujeres se quedaban atrás. Pero, ¿qué pasaría si el luto hubiera sido igual para todos? Si no hubieran existido reglas distintas, tiempos distintos, exigencias distintas. Ahí dejo esta reflexión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia del luto. Espero que te haya gustado. Y si esta narración te ha resonado, si alguna vez has visto o sentido esta diferencia, compártelo. Haz que esta historia no se pierda en el olvido. Gracias por estar aquí, por escuchar, por cuestionar y nos vemos en la próxima historia.